El Papa Francisco siempre resalta la valentía de la mujer paraguaya como doña Rufina, quien a pesar de las adversidades saca adelante a su nieta Liz, que recibió un trasplante de corazón. Su historia será compartida con el Sumo Pontífice. Que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota, llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Una mujer que parece ajustarse a la descripción que diera el Papa Francisco es doña Rufina Sosa. Con su avanzada edad, asumió sola la crianza de sus 2 nietos, a quienes mantuvo vendiendo yuyos en Villarrica, hasta que la niña Liz Marlene enfermó. La cardiopatía congénita que la quejaba llevó a la niña a un trasplante cardíaco, y es con los cuidados que su abuela le brinda que la pequeña sigue adelante. Hora y hora. Liz Marlene es bien consciente del valor de su abuela, tanto por hacerse cargo de su crianza como por haberla ayudado a salvar su vida. Es mi mamá verdadera porque siempre me cuida desde muy pequeña, desde bebé. Ambas serán testigos de la visita del Papa Francisco al Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, donde Liz se operó y sigue su tratamiento. Un encuentro para el cual ya se están preparando con la ayuda de los médicos. Doctora Aymore, siempre me preparada hasta que la mujer me orenda.